Bueno, Eric, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy tenía ganas de inaugurar un poco esta columna. Siempre es bueno hacer un debut, incluso a la edad que uno tiene, pero el asunto es hablar de la violencia simbólica y la violencia real. Porque uno está ahí sentado en la banca, bancándose justamente, quizás de allí el nombre, 25 horas de insultos, donde nos tildan de fascistas, de autoritarios, de corruptos, bueno, una verdadera, un compendio de insultos contra el bloque de diputados, contra la presidenta, contra el proyecto, contra los que nos votaron. Carecemos de la más mínima virtud a los ojos de la oposición. Y esa violencia simbólica, creo que demuestra dos cosas. La primera demuestra que estos muchachos de la oposición, como no tienen argumentos, han pasado del concepto al insulto. Entonces, a falta de argumentos, a falta de una discusión política donde cada cual vaya con su verdad relativa a discutir, a confrontar en un marco institucional, la política es maravillosa porque sublima la violencia justamente. Yo no le deseo mal a mi oponente, simplemente quiero ganarle la discusión, la votación y las elecciones. Así funcionan las instituciones democráticas. Sin embargo, cuando se establece tal nivel de violencia simbólica, lo que indican estos tipos es que ya no les interesa más discutir con nosotros, y entonces pasan a nuestra deshumanización. Por ejemplo, el otro día en la plaza fue todo militancia K. Entonces, militancia acá con lo que supone que son todos traídos, que son todos pagos, que no es esa militancia espontánea y linda y copada de Santa Fe y Callao, que digamos son los ciudadanos de PRO o del PRO, no sabemos bien, pero que de algún modo hay una cosa que es legítima, que son sus protestas y sus reclamos, y algo que es ilegítimo, que son nuestras propuestas y nuestro proyecto político. En ese sentido, esa violencia simbólica también expresa la impotencia del establishment. ¿Qué es el establishment? Son las corporaciones, son los monopolios, son los grandes fijadores de precios, es el sector financiero, que siempre tuvo un comité político que le hiciera los asuntos en materia de Estado, de poder, etcétera. Cuando lo tenía, bien; cuando no lo tenía, lo compraba; y cuando no lo tenía ni lo compraba, hacía golpe de Estado. Luego, como nosotros hemos resistido, como ya no está más de moda hacer golpes de Estado, y hemos resistido golpes de mercado, este establishment se encuentra medio atónito porque no sabe con qué pegarle al gobierno, con qué lastimar a la presidenta. Entonces, ejercen esa violencia simbólica. Pero esa violencia simbólica que el compañero Bourdieu, desde allá de las orillas del Sena, decía que la violencia simbólica permite la institucionalización de un poder desconocido que logra imponer como legítimos ciertos significados y afirmaciones, ocultando las relaciones de fuerza que están en su base. Esto es, estos tipos nos vituperan, dicen que todo lo que hacemos está mal, que a los problemas económicos y sociales no hay que darle soluciones políticas como hacemos nosotros, sino soluciones técnicas. Esas soluciones técnicas, incoloras, inodoras e insípidas, en realidad esconden relaciones de poder. Y la relación de poder es si el Estado tiene que ser una máquina para privatizar ganancias y socializar pérdidas, como lo fue durante el neoliberalismo, o tiene que ser un instrumento efectivo de la justicia social, como lo interpretamos nosotros. Entonces, ese establecimiento de un sentido común esconde, técnico de la oposición, esconde en realidad relaciones de fuerza. Basta de distribución del ingreso, que venga rápido una devaluación así puedan licuar deudas, que volvamos a la Argentina, porque está fuera del mundo la Argentina. Entonces tiene que entrar, y qué mejor modo de entrar al mundo de la Argentina, según estas personas, que endeudarse, para no pagar tantos impuestos acá. Y por último, una dosis de desocupación, indispensable para disciplinar al movimiento obrero. La triple D: deuda, devaluación, desocupación. Entonces, frente a ese grado de violencia simbólica, creo que hay que estar atentos, hay que ser críticos, porque la violencia simbólica siempre es sucedida por la violencia real. Primero se deshumaniza al otro. Fíjense el contraste. Cristina dice: la patria es el otro. Si la patria es el conjunto de la colectividad nacional. Y estos tipos dicen: no, estos no son patria, estos no son buenos porque van a llenar una plaza, pero claro, con colectivos, choripanes y esas cosas terribles. Gozan, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, el movimiento nacional como un espacio de goce popular, y no de esos chicos que usan la netbook para escuchar música. Entonces se divierten con las computadoras. ¿Y qué quieren que hagan? No, los pobres, si tienen algo, tienen que sufrirlo, tienen que ser con culpa, tienen que estar excluidos. Bueno, una mentalidad pre-25 de mayo de 1810. Digo, una mentalidad precolombina, como explicaba muy bien Sergio Bagú en un libro sobre las clases sociales en la colonia, donde si uno tenía tal color era blanco, si tenía tal color era sambo, si tenía tal otro color, había toda una diferenciación de los colores, que en esta Argentina de la mezcla y de la democracia, por suerte, no existe más, pero que los grandes diarios tratan insistentemente de reproducir diferencias, de decir: la patria no es el otro es el peligro, es el inmigrante,
como si no, ¿de dónde salieron estos muchachos? ¿De la aristocracia europea? No, bajaron de los barcos como todos, o se mezclaron con los pueblos originarios, o con los pueblos de los países limítrofes que tenemos en un mismo pueblo. Entonces esa construcción es terrible y alcanza, creo yo, un punto importantísimo con el artículo de Morales Solá sobre los nazis, una comparación del día de ayer, ¿no es cierto? Sí, una comparación entre los nazis y el movimiento nacional. Y acá, muy rápidamente, para no ocupar mucho tiempo porque daría para una enciclopedia, hay que entender que el nazismo, el fascismo primero y el nazismo fueron movimientos totalitarios, jodidos, que nacieron en Europa precisamente para impedir que los sectores populares accedieran a todas las ventajas que podía dar la modernidad o las instituciones. Tanto en Italia, donde había un clima de transformaciones sociales profundas, entonces el establishment italiano dice, bueno, vamos a agarrar a estos loquitos de camisas negras y se los tiramos a los comunistas y a los socialistas. Bueno, lo que pasa es que al final esas camisas negras se quedaron con todo y establecieron esa cuestión terrible de poner al Estado como centro de todo, cuando para nosotros el Estado es un instrumento. Esa es la primera diferencia. La segunda gran diferencia es que el fascismo tiene un componente de clase de sectores medios y medio altos. Digo, hay una cita de Mussolini que dice justamente que ellos son muy nacionalistas en lo político, pero totalmente liberales en economía. Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba. Incluso en lo que fue el ascenso del nazismo en Alemania, la fallida República de Weimar. A la República de Weimar lo que la terminó fue el terrible Tratado de Versalles, que también la originó, y el endeudamiento externo que le impusieron a Alemania. Keynes lo vio muy bien cuando en 1919 se fue de la conferencia de Versalles diciendo, esto no es la paz, es un armisticio por 20 años. ¿Cómo vamos a meterle esta deuda y estos pagos a este país si al contrario tenemos que lograr que se reindustrialice, pero no hacia el lado militar? Y luego son los banqueros, incluso está en el artículo ahí de La Nación, son los banqueros, los terratenientes, los grandes industriales, los que apañan a este señor que ya había ejercido la violencia simbólica en un libro llamado Mein Kampf, Mi Combate, donde decía todo lo que iba a hacer, el racismo, la persecución, la guerra con la Rusia comunista. Entonces, no solo somos distintos de estas cuestiones del fascismo, del nazismo, somos la exacta simetría, porque los populismos latinoamericanos, de Lázaro Cárdenas a Vargas, de Perón a Haya de la Torre, podría decir uno, o ahora con Chávez, con Lula, con Dilma, con Correa, con Maduro, con Evo, somos dispositivos para integrar el pueblo a la sociedad, para que los avances de la modernidad los puedan disfrutar todos. Digo, lo que salía en la plaza era el tema de la igualdad, y eso me parece que es muy importante. Cuando precisamente los regímenes nazis y fascistas lo que hacen es diferenciar, es ejercer la violencia simbólica y luego la violencia real. Y nosotros justamente, como lo decía la presidenta, no queremos más agravios. Eso empobrece la política, destruye a las instituciones, pero también es autodestructiva para la oposición. Entonces leamos un poquito de libros de historia, veamos las condiciones en un país o en otro, qué se dirime, no hagamos comparaciones abusivas, en fin, laburemos un poquito antes de decir que esto es como 1933 en Alemania. Eso no es cierto. Tienen ahí una pequeña frasecita que es salvando enormes distancias. Sí, salvando enormes distancias, no tenemos un pomo a la vela que ver con los procesos totalitarios europeos de los años 30, como tampoco tenemos que ver con los procesos totalitarios de ahora. Nos gusta más Síparas en Grecia, Bea. Así que, de algún modo, esa fue dedicado al compañero de Elías. Muy bien, señor Eric Calcaño, en su gran debut, una gran columna. ¿Qué le parece?